Te voy a dar 5 consejos, 5, para que tengas en cuenta en tu tesis que no pueden faltar. Revisando tesis esta semana me di cuenta que muchas veces pasa que se olvidan de los conceptos básicos, de lo fundamental que tiene que tener tanto una tesis o una tesina, si bien son trabajos diferentes, pero hay puntos básicos, hay puntos que hay que seguir para poder hacer una tesis exitosa, una tesina exitosa, un trabajo práctico integrador exitoso, que no pueden faltar, porque directamente no se las van a aprobar, van a volver con observaciones, y son temas muy simples que teniéndolos en cuenta y leyendo los requisitos, uno los puede ir desarrollando. El primer punto, que es el que acabo de nombrar, son los requisitos. Que muchos pasa que empiezan a hacer la tesis, la desarrollan, la completan, llevan 15, 20, 30, 50 páginas, pero no leyeron los requisitos. Entonces cuando uno les pide los requisitos para ver lo que fueron haciendo en la tesis y ver si le da alguna devolución, si le hace alguna recomendación sobre la revisión que está haciendo, lo que hicieron no va de la mano con los requisitos. Entonces directamente lo que tiene que hacer es o reacomodarla a lo que piden los requisitos o volver a hacerla de nuevo, con lo que lleva a hacer una tesis, ¿no? Todos lo sabemos, el tiempo que requiere. Entonces, los requisitos son la parte fundamental. Cumplir los requisitos es fundamental para que cuando la persona que va a revisar la tesis me va a evaluar, si yo no cumplí con los requisitos, y ya vamos a estar muy complicados. Los requisitos son fundamentales, aparte de ser la hoja de ruta. Si uno sigue todos los puntos que tenemos en los requisitos, los va desarrollando de a poco, tiene la tesis armada. Por eso es tan importante y yo hago tanto hincapié en lo que son los requisitos de mi trabajo práctico integrador, de mi tesis, de mi tesina. No son opcionales, son los requisitos. El segundo punto son los objetivos. Y acá con los objetivos, si no se entiende la letra después los repito, pasa lo mismo. Empiezan a desarrollar la tesis, desarrollan la tesis 10, 20, 30, 50 páginas, pero no hay un objetivo claro. O hay un objetivo que es tan amplio que el desarrollo de la tesis va a tener que ser muy extenso para poder ver si cumplimos o no el objetivo. En el caso de la tesis nosotros sabemos que vamos a plantear una hipótesis y a través del desarrollo de la tesis vamos a confirmar o refutar esa hipótesis que planteamos. En el caso de la tesina es un trabajo un poco más descriptivo, por ahí nos piden, no sé, elegir una empresa, ver cómo está la situación en lo que es seguridad e higiene, podemos hacer cumplimiento de requisitos legales, cómo estamos, a qué es lo que tenemos que llegar y qué es lo que nosotros recomendamos, o cómo está respecto de lo que es el análisis de riesgo de las tareas, el cumplimiento general de las condiciones de seguridad e higiene, nos podemos basar en el decreto 351, en el 911 y demás, pero es muy importante que nosotros tengamos un objetivo, porque si no sabemos dónde queremos llegar, nunca vamos a saber si llegamos, si no llegamos, y no vamos a poder elaborar una conclusión. Otra cosa que pasa muy seguido es que se hacen conclusiones de cada capítulo, y nosotros lo que nos piden es una conclusión general, que a través del desarrollo de la tesis, de la tesina, del trabajo práctico integrador, en base a un objetivo general y los específicos que nosotros planteamos, veamos si llegamos también a ese objetivo. Puede pasar que no hayamos llegado a ese objetivo y de ahí podemos sacar realmente una conclusión. El tercer punto sería la descripción de la empresa. Y acá en lo que es la descripción de la empresa, muchas veces se van de mambo con cosas que no son necesarias. Los turnos de trabajo de la empresa que no son para puestos que nosotros vayamos a evaluar, los antecedentes de la empresa, el valor de la empresa, el servicio que presta a los ciudadanos, las ventas,
el nivel de la empresa respecto de sus competidores, son cosas que no interesan. ¿Qué es lo que interesa? Saber que hay una empresa, muchas veces nos pasa que nos piden que la empresa apruebe la realización de ese trabajo, porque se acuerda con la empresa de que ellos, bueno, no sé, ceden imágenes por ahí de la empresa o nos dejan transitar por los lugares de la empresa, sacar fotos y demás, pero el trabajo práctico que nosotros vamos a hacer tiene una utilidad para la empresa. Por ejemplo, no sé, la implementación del sistema de gestión, el análisis de riesgos, hacer un plan de evacuación, etcétera, etcétera. Pero no nos metamos en cosas detalladas que no le van a importar a la persona que nos está evaluando sobre la empresa. Bien, en cosas que son muy específicas de la empresa o que hacen, o sea, a la competitividad, a la satisfacción de los clientes, no nos interesa la verdad y no le interesa tampoco al que nos está evaluando. Bien, el cuarto punto es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es fundamental. Nosotros con la tesis, con la tesina, lo que le vamos a demostrar a la persona o a las personas, finalmente 3 personas que nos están evaluando, los integrantes del comité evaluador, que lo que aprendimos en la carrera lo vamos a plasmar en la tesis, en la tesina, en el trabajo práctico integrado. Y el análisis de riesgo es fundamental. Un listado con las tareas que nosotros vamos a evaluar, la identificación de los peligros, el análisis de los riesgos y las medidas preventivas. También se le puede sumar a ese análisis de riesgo, según la metodología que utilicemos, no sé, la NTP 330, la IRAM 3800, sumar unas columnas más que después de evaluar el riesgo, nosotros pongamos otra columna donde es la evaluación del riesgo una vez implementadas esas barreras, esas medidas preventivas. Pero el análisis de riesgo es fundamental y es muy importante hacerlo con la matriz, donde tengamos las tareas, los peligros, los riesgos, las contramedidas, las medidas preventivas y o correctivas. No hacerlo en un detalle teórico, digamos, con viñetas, uno abajo del otro, porque una que no es tan impactante visualmente, y generalmente nos piden que apliquemos algún formato de análisis de riesgo, que es lo que vamos a hacer en la carrera. La tesis es nuestro primer trabajo, es como si nosotros tuviéramos que hacer el primer trabajo para una empresa. La tesis, la tesina, el trabajo práctico integrado. Hay que tomarlo como es. Y el último punto, como recién mencioné, es la conclusión. Nosotros todo el trabajo práctico, todo el trabajo que vamos a hacer, es para llegar a la conclusión de si lo que nosotros planteamos tuvo el resultado que nosotros queríamos. Por ejemplo, en mi tesis yo la hice sobre una planta de almacenamiento de combustibles y la hipótesis fue evaluar si la planta de combustibles estaba preparada para poder mitigar los riesgos de un eventual siniestro, el mayor escenario de siniestro, que era por ejemplo el incendio de un tanque, y uno de los que tenían la región circundante. Entonces en ese caso, bueno, se hace un relevamiento, se ve la condición actual, se ve cuáles serían las medidas preventivas, las medidas correctivas, cómo es las compras por ahí que habría que hacer, o las inversiones que habría que hacer para mejorar equipos, sistemas, capacitación, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, que lo hacemos en el desarrollo, llegamos a una conclusión. Esa conclusión puede ser si estaba preparada o no estaba preparada, pero hay que hacer todas estas cosas para que la instalación, la red contra incendios de esa instalación, esté preparada para mitigar el mayor escenario de siniestro. Bien, entonces tenemos los requisitos, que son la receta fundamental, es la hoja de ruta que nosotros tenemos que seguir para realizar la tesis, la tesina, el trabajo práctico integrador. Los objetivos, un objetivo general, o sea, la hipótesis, 1 o 2 objetivos generales, 3 como mucho. De cada objetivo general puede salir 1 o 2 específicos. La descripción de la empresa, que sea lo más somera, lo más limitada posible. No nos vayamos por las ramas con la descripción de la empresa, porque no le interesa a nadie. El análisis de riesgo, con algún formato de análisis de riesgo conocido, la NTP 330, la IRAM 3800, algún otro formato que
nos permita armar la matriz y tener bien diferenciados tareas, peligros, riesgos, medidas preventivas, correctivas. Y la conclusión. La conclusión es fundamental porque si nosotros, con todo lo que hicimos, no llegamos a una conclusión, lamentablemente la tesis no va a tener sentido, o el trabajo práctico, o la tesina. Nosotros vamos a hacer un planteamiento a través de los objetivos y vamos a confirmarlo o refutarlo con todo el desarrollo que hicimos, para eso hacemos la tesis, ¿bien? Entonces, ténganlos, hay otros puntos más, por supuesto, estos son los 5 más importantes. Si tienen alguna otra duda, otra consulta, me pueden avisar. Ahora en lo que es el mes de octubre, en el 20º aniversario de mi consultora, voy a tener descuentos para lo que son los asesoramientos en tesis, tesina y trabajo práctico integradores. Me pueden dejar su consulta por cualquiera de mis redes sociales en la que va a estar publicado este video, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en mis perfiles de WhatsApp. Lo pueden encontrar, me dejan su comentario pidiendo info, les escribo y vemos la mejor manera de poder ayudarles con la tesis, con la tesina, el trabajo práctico integrador, para que puedan darle el cierre a su carrera y puedan empezar de la mejor manera. Les dejo un cordial saludo y hasta el próximo video.